¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? No sé si llegó alguno de mis compañeros, que no los veo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y usted? De computadora en computadora. Me va a costar agarrar el tiempo que uno tarda en ir a un lado. Ay, llegó Virginia, no, creí que era Virginia. Hola Lorena, que te ataste el pelo. ¿Cómo andás? Sí. Por eso tenés el pelo siempre suelto, por eso no te reconocí. Un poquito que lleguen nuestros compañeros, ahí van a entrar de a poquito. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Cómo la están pasando? Bueno, más o menos. Con todo esto. De golpe veí que fueron cambiando las caras, venían sí, con carga emocional importante, y bueno, construimos el conocimiento a partir de la actividad musical, estuvo bueno. Así que bueno, a veces no se puede por las temáticas, ¿no? Pero bueno, en este caso sí. Así que contenta porque todos nos pusimos contentos, los chicos, todos, así que bueno, estuvo bueno. Ayer están por llegar, porque generalmente son re puntuales, pero lo que pasa es que yo salgo de una computadora y me meto a la otra, y a todos nos pasa lo mismo, y entre que esta aprende rápido, pero a veces tardás y ya llega, ya estamos. Hoy no hay música. No, si quieren pongo. Ayer le digo, hoy puse una canción así que tengo el vinilo original, pero hay dos versiones más, una que se replicó con el terremoto de Haití, y otra en latina, que también, por el terremoto de Haití, We Are the World, y está buenísima porque la que tratábamos de dar cuenta es en la situación así de destrucción, cómo se puede, desde la esperanza, desde lo positivo, ¿no? Y bueno, el grupo... Ya que estamos, Marcela, te hago una consulta. Dale, ¿Tendrías alguna fuente de dónde sacar una obra de arte para el trabajo práctico? Porque la verdad estuve pensando dónde buscar y es medio difícil encontrar algo que reúna todas las características que se piden. Fíjate que no necesita ser una sola, porque dice que podés poner una o varias, y podés poner dos o tres dentro del mismo que connote. Pasa que dice en forma de collage, y yo hacer un collage en Word, liquidado. No, pero podés pegarlo, copiar y pegarlo. Como de última lo podés hacer en... o sea, yo a veces lo saco imágenes. No, generalmente lo que hago yo es busco, suponete, imagen, obra de arte de tal cosa. Y hay un montón de sitios en los cuales vos podés encontrar distintas imágenes, ¿entendés? De obras de arte. Además, capaz que son abstractas. Ojo, que no tiene que ser, la obra de arte puede ser una performance, puede ser una instalación, no necesita ser una obra de arte. Mira, tengo unas revistas ahí de diseño, todavía no las alcancé a ver, pero hay un montón de obras de arte que tienen que ver con típicas instalaciones, algunas son abstractas. Claro, pero lo que veamos, ¿Eh? lo que veamos en esa obra es subjetivo, ¿no? O sea, cada uno puede ver por supuesto, en cada parte diferentes cosas. Mira, Marcel Duchamp cambió el concepto con el arte conceptual, cambió, valga la redundancia, hizo una disrupción en que se entiende por arte. Él, no sé si conocen el mingitorio de él, que lo mostró como una obra de arte, un mingitorio dado vuelta al revés, y lo puso como una escultura, como para romper el esquema de lo que implica arte, porque uno cree que arte es un cuadro pintado, y por ahí arte tiene un montón de manifestaciones. ¿Entienden? Puede ser una instalación, puede ser un edificio,
hacer una obra arquitectónica, una muestra, una fotografía. Arte tiene, por eso rompió ahí este autor que le digo con el arte conceptual, porque uno creía que arte era una escultura, una pintura, ¿no? Y ahí tengo un montón de revistas en las cuales ahora está como con todo esto de la pandemia y antes, con instalaciones, ¿saben lo que son? Por ejemplo, una instalación es esto, yo les muestro. Esto lo hizo mi mamá, yo estoy muy vinculada al arte por eso. No son ideas mías solamente, ¿eh? Esto es una instalación, no sé si alcanzan a ver. Era en grupo el trabajo, ¿no? Yo estoy media colgada. ¿Alcanzan a ver eso? ¿Alcanzan a ver eso? Eso es una instalación. Es como un aro de básquet, parece un aro de básquet, no sé qué, hacia lo lejos. Claro, porque mi mamá lo hizo para una exposición de club de jardinería, para un juego olímpico, y entonces lo hizo, eso que ven redondo, que el día de mañana se ve, no sé, años que tiene que ver con esto que ustedes, yo le dije, mamá, después hacémelo esa acá. Lo pintó, que yo no le puse el vidrio, una lástima porque se salió un poco el color. Es decir, no necesariamente arte tiene que ser algo que describa algo, sino que a ustedes les provoque algún impacto. Puede ser un cuadro, por ejemplo, fíjense, los expresionistas abstractos de la década del 50, son cuadros que por ahí, yo tengo ahí y tengo uno que vi también en Buenos Aires, que por ahí son manchas. Bueno, hola, Sebas. Por ejemplo, Hola, Jackson. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Expresionistas estaban hablando de qué sitio pueden buscar. En realidad, les contaba que el arte es tan amplio que puede darse por cualquier soporte, desde el mingitorio de Duchamp, que lo dio vuelta y lo mostró en una, como diciendo, esto es arte para mí, porque quiero romper, ¿viste?, los paradigmas. Bueno, a ustedes puede ser algo que a ustedes les inspire, qué sé yo, ven una imagen, una fotografía, que sea una obra de arte que para ustedes le inspire alguna de las categorías conceptuales que les estamos poniendo a debate, ¿no? Y después el poema es más fácil, porque ustedes buscan algún poema, alguna poesía, algún fragmento, que connote alguna de las cosas. No tienen que encontrar todas las categorías exactamente en el mismo poema, ¿no? Porque es medio raro eso. ¿Ahora sí? Una consulta. ¿Ya se armaron los grupos? No tengo idea, todavía no me fijé eso, no sé. No sé si se armó. No lo sé. Yo me lo armé yo al grupo. ¿Vos solo? No, o sea, me lo armé con unos compañeros. Pensé que lo armábamos nosotros. Creo que sí. Se hacen... Sí, no los digitamos nosotros. Ustedes dentro de... Pensé que los armaron. No, yo por lo menos entendí eso. ¿Vos, Sebas? ¿Dónde está la consigna del trabajo de que están hablando? La armé yo, así que yo no puse que digitábamos, pero es probable que la tienen a mano, capaz que yo el campus no lo tengo. Por eso yo lo tengo abierto acá, pero perdón, llego quemado de una reunión, o sea, ya me pongo en órbita. Después de la unidad 21. Yo algo quemado de otra, así que estamos con la cabeza quemada. Acá está, a ver. Esperen que les comparto pantalla, a ver si puedo. Compartir pantalla. ¿Se puede hacer individual? No, la idea es que se haga en grupo, porque tiene que ver con el trabajo cooperativo, colaborativo, que les va a futuro laboral. Tiene que ver con la propia estrategia didáctica, porque uno está acostumbrado a trabajar en forma individual y tiene que empezar a trabajar en forma cooperativa. Primero, que es una de las cosas que te exigen a veces en las entrevistas laborales, y también es la manera de trabajar. Yo les digo, es la mejor manera de trabajar. Para no decirle que es la manera, porque me pueden decir esta profe que me quiere meter cosas en la cabeza, pero es la mejor manera. Objetivos de la actividad, sí. Y bueno, aprovechemos para armar el grupo, los que quedamos sin grupo. Yo estoy sin grupo. Mica, ¿querés que hagamos grupo? Sí. Estamos viendo. Bueno, acá lo ven. Yo no lo veo, Consigna. ¿No lo ven? Estoy compartiendo pantalla, ¿eh? Pero yo no, Dice, deja de compartir pantalla. Acá estoy compartiendo pantalla. No, se ve que comparte pantalla, pero no se puede ver la página. Se ve en blanco.
Claro, está blanco. Porque puse un Word, capaz que el Word no se puede, Sí, ¿por no qué se no? puede pasar. Bueno, no Si sé, no, se los busco y se los leo. no ¿Quieren? sé. No, se los leo, acá lo tengo. Bueno. Consignas de la actividad. En equipo, 4 estudiantes como máximo deberán presentar hasta el día, bueno, la cosa decía hasta el 30 de junio, la siguiente actividad en la tarea abierta en el campus. Seleccionar 3 imágenes de obras de arte, pinturas, esculturas, instalaciones, performance, etcétera, que connoten las siguientes categorías conceptuales: pandemia, crisis patrimonial, estado de exceso de pago, fuentes de trabajo, vulnerabilidad. ¿Quedaste congelado o soy yo? ¿Te quedaste congelado? Acreedores involuntarios, conservación de la empresa. Si puede materializar con facilidad esta propuesta con las herramientas tecnológicas y dispositivos que cuenten. A partir de las imágenes de las obras de arte seleccionadas, deben realizar un collage. Al final del collage deben agregar una frase de un poema o poesía que connote las categorías conceptuales expresadas en las obras de arte y que haya inspirado la reflexión personal integradora del equipo de estudiantes. Eso tiene que ser en equipo. Bien. Está buenísimo. Les comento lo que, no sé si vieron lo que, por ejemplo, se hizo el Perdona, año Sebas. pasado. Sí. Perdona, Sebas, volví a la pantalla porque como se ve en blanco, así no podemos ver las caras todos, más lindo. Ahí estamos. ¿Ahí me Gracias, ven? Sebas. Sí. Bien. Gracias, Sebas. Bueno, lo que hicimos el año pasado, no para que lo copien, sino para que lo tomen de referencia, fue con la fotografía puntualmente, donde se elegía, los alumnos elegían una fotografía que representara alguno de estos conceptos de los que mencionábamos recién en la consigna, con una breve reflexión. Lo que acá se ha intentado es hacer, bueno, como un avance sobre eso, tomando también algunas otras expresiones artísticas que puedan a ustedes llevarlos. Yo pienso, a ver, esto estoy pensando en voz alta, hay mucha obra artística relacionada con plagas de otros momentos de la humanidad, donde también podría como traspolarse a lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Por ahí podrían aprovechar algo de eso. Les va a servir, por ahí, a veces uno dice, bueno, les va a servir un poco para bajar a la tierra o a la realidad, cómo desde otros lados se ve la cuestión de la insolvencia y cómo esa insolvencia no es nada más que un concepto técnico. A la hora del día de mañana ustedes que tengan que trabajar de cualquier lado del mostrador y en cualquier situación, es muy importante también visualizar todas esas cuestiones para poder desarrollar una estrategia seria, razonable y viable para los derechos del cliente que representen o a la persona que tengan que atender. O sea, no sé si pudieron ver lo que se hizo el año pasado. Fue el año pasado, sí, ya no sé, yo perdí. Sí, el año pasado, 2020. No, por eso, a veces uno dice el año pasado, parece el 2019, porque estamos en un año eterno que es un déjà vu diario. Claro. No sé si tuvieron oportunidad de verlo, está en la página de la facultad, donde, bueno, a partir de distintas fotografías se dispararon cosas muy, muy interesantes. Muy, muy interesantes. Así que, bueno, adelante, por supuesto, acá estamos para asesorarlos, para asesorarlas y para ayudar. Vos sabés que estaba pensando en línea con lo que decía Sebastián y lo que me preguntó Tomás. Por ejemplo, bueno, expresionismo abstracto que muestra, podrías buscar ahí imágenes que son abstractas totalmente, y también si te fijas el expresionismo original, con Munch, alemán, que de otra época, en el cual muestra lo que decía el tema, el grito, el famoso grito. Después hay un montón de imágenes, vos podés elegir algo que sea abstracto o que sea lo que a vos se te ocurra, cualquier expresión artística, de cualquier soporte. Hay obras de arte muy disruptivas que vos decís, inclusive de las pestes, como bien dijo. Claro. De la peste hay montones de cosas. Incluso, cuadros. bueno, vos sabés de pintura, yo entiendo un poco más de música. Claro. Letras de canciones, de todas las épocas que han tratado los temas. Bueno, ver cómo se aborda desde otros ámbitos todo esto que estamos hablando, que a veces parece muy técnico y aburrido. Bueno, pensar un poquito fuera de la caja como nos. Bueno, yo les conté que para otra materia que no tiene nada que, pero sí tiene que ver porque todas estas materias están atravesadas por lo social, ¿cierto? Por más que sean materias de derecho. Y, claro que sí. Por supuesto. Y yo estoy en una materia de ayer y antes de ayer que les conté, que es de bioética para para futuros trabajadores de salud,
Y les di también, por supuesto poniendo presente, ¿no? de que la idea original partió de concursal, para hacer, y lo titulé, las distintas miradas y vulnerabilidades en la segunda ola de pandemia a través del arte. Y la idea es que van a buscar, van a hacer fotografías y buscar un poema, una mezcla de lo que hicimos ahora, pero con la fotografía, y quedaron la verdad, súper, porque ustedes pueden decir lo que a ustedes se les ocurre que a ustedes les inspire, ¿entienden? Puedes hacer de la peste, de la fiebre amarilla, de las pestes de otra época, que hay un montón de autores que no son más realistas, se llama. Realismo es lo opuesto a abstracto, ¿no es cierto? Son los que muestra, ves lo que te está mostrando, y en cambio lo abstracto va con lo que vos te impacta, ¿no? Aunque no veas nada, que sea una mancha. Y yendo a la música, les contaba hoy a los chicos que a partir de, saqué mi vinilo de We Are The World, el original, que es el mejor de todos, y les cambié la cara porque estaban vacunando, estaban con una situación así muy traumática, porque la gente estaba enojada, etc. Y bueno, y después les hice hacer una actividad, que todavía les tengo que mandar la consigna, a partir de las dos nuevas versiones que se hicieron para el terremoto de Haití. Y bueno, ahí ven, a partir de la música en el terremoto de Haití, el terremoto de Haití no es lo mismo que la insolvencia, pero pueden dar cuenta de una situación de destrucción patrimonial, a lo mejor, de un estado de desequilibrio patrimonial o de crisis patrimonial, derivado de la pandemia, y cómo a partir del arte, en este caso de la música, se juntaron varios músicos, primero algunos antiguos y otros más nuevos, ¿no? Sebas, sí. y también los latinos, autores latinos, hicieron replicaron esa misma canción, y la verdad que estuvo muy bueno porque a ellos les dio una mirada esperanzadora. Está bueno buscar algo esperanzador a partir, ¿no? de todo este desastre, que hoy lo analizamos desde el derecho concursal y todas pero lo podemos analizar también desde otras asignaturas también, ¿no? Porque en realidad impacta a nivel global y a nivel transversal en todas las disciplinas, ¿no? Lo que está sucediendo a nivel pandemia. Y en este caso en el derecho concursal. Así que pueden encontrar muestras, tienen que dejarse, si trabajan en equipo, eso es lo bueno, pueden hacer una tormenta de ideas entre ustedes, es decir, tirar ideas de historias de distintas obras de arte antes de plasmarlas en el trabajo. Y entre todos seguramente van a deliberar y van a decir, esta sí, esta no, y van a tomar por eso es importante trabajar en equipo, ¿no? Es porque van a debatir entre ustedes por qué esta elijo, por qué esta no, por qué esta es así, ¿entienden? Que si trabajan en forma individual no tienen esa posibilidad de deliberar. ¿Bien? Ahí les acabo de poner en el chat el link que está, como les decía, está en la página de YouTube de la facultad. Está la versión larga, digamos, no dura bastante, pero bueno, para que vean un poquito qué fue lo que hicieron el año pasado y cuál terminó siendo el resultado. No, le haces clic derecho y anda. Sí, pero yo no lo quiero ver, yo lo quiero copiar para ponerlo en el copyright, por la propiedad intelectual, por eso. Bueno, no importa. Después mándalo a mí porque yo no quiero copiar, o sea, voy a poner la fuente, ¿entendés? Está bien, está bien. Sí, igual está en la página de YouTube, en el canal de YouTube de la facultad. Genial. Por si lo quieren ver y van a ver cómo... ahí por ahí les sirve para bajar un poquito más a tierra de cómo se hizo el año pasado, con una expresión artística puntual que es la fotografía, pero bueno, puede ser con cualquier otro. Ahora ustedes tienen que extraer, porque me preguntaron de dónde tenía algún sitio para buscar obras de arte. Yo dije, no tengo, pero empiezan a buscar ideas y buscan obras de arte y le empiezan con las conceptuales empiezan a aparecer. Yo lo hice hace poco en otra materia, que empecé a buscar, tenía que armar, ¿vieron los iconos para cada materia, cada tema? Busqué, por ejemplo, género. Aparecieron... Bueno, te aparecieron 68 páginas. Sí. Claro, de imágenes, obras de arte. Bueno. Ahí estamos. ¿Dudas?
Tienen cara de saber mucho. Bastante entusiasmados con las obras de arte. Yo tengo una duda, Marcela. A ver, dale. Es en cuanto a la acción revocatoria o pauliana que se encuentra en el Código Civil y en la ley procesal. Tengo dos posturas diferentes en cuanto a la legitimación activa. La primera es que la puede pedir el acreedor sin autorización del síndico y la otra es que la tiene que pedir con autorización del síndico. ¿Qué te dice la ley? Fíjate lo que te dice la ley, que ahí te da la respuesta. Creo que la ley no dice nada en ese artículo. La ley dice que primero la tiene que tener el síndico. Y si el síndico ¿En el no... revocatorio pauliana? Sí, en forma clara lo dice. Y si no si no la hace, la tienen que hacer, la pueden hacer los acreedores interesados a su costa, lo mismo que pasa con la revocatoria concursal. La propia ley te dice... en el campus que dice que Vítolo y no sé quién más se expresan acerca de esto porque la ley no lo dice, diciendo que no necesita autorización del síndico, de los acreedores, perdón. Ah, de los acreedores es otra cosa. Ah, bien, tu pregunta hablaba de autorización de acreedores, de síndico, no de acreedores. Sí, puede dar lugar a... Es cierto, la normativa no es clara en el sentido que dice la acción del 972, bueno, hoy es otro artículo, solo puede ser intentada o continuada por los acreedores después de haber intimado al síndico para que la inicio prosiga. Entonces, claramente no deja esa constancia de si requiere o no requiere la autorización del resto de los acreedores. Lo cierto es que si a ver, esta es mi opinión, no sé si la vas a compartir, Marcela. Me tomo el atrevimiento de disentir con los distinguidos doctrinarios, en el sentido de que si el síndico la inicia o la prosigue, si pierde, no va a poner la plata a él. Entonces hay que estar en el fundamento de por qué el síndico en las acciones de revocatoria concursal, y en este caso extendiéndola a la revocatoria pauliana ordinaria, si el síndico pierde, no pierde el síndico, pierde la quiebra. Entonces las costas las va a pagar la quiebra, tanto sea en la concursal como en la ordinaria. Ahora, si el acreedor se corta solo, lo intima por los mismos 30 días y el síndico no tiene esas conformidades, o sea, básicamente cerrando, mi postura es que también tendría que solicitar las conformidades de la sindicatura. Mi postura, yo coincido con Vítolo, porque es una restricción de derechos, y toda restricción de derechos debe ser interpretada en forma limitada, no extensiva. Así que yo... pero si al síndico le va mal, Marce... Bueno, pero no, yo te estoy hablando del acreedor. En la pregunta de Tomás... Por eso, si el acreedor se corta solo, bien. No, la pregunta de Tomás fue puntual. Necesita autorización del síndico y se equivocó, él quería decir de los acreedores. Yo le dije que necesitaba previamente hacerla al síndico. Ahora, mi pregunta es, mi postura con relación a tu pregunta, si se aplica la autorización de los acreedores, de la mayoría simple de acreedores quirografarios, también para la revocatoria concursal, que es lo que no está previsto por la ley, en forma expresa, a diferencia del 119, yo creo, como dice Vítolo, que es una restricción de derechos, por lo tanto no puede ser interpretada con amplitud. Vos no le podés poner una restricción que no lo dice la propia ley. Eso es mi opinión personal, ¿no es cierto? Pero también hay discrepancias como vos estás comentando. ¿Bien? Perfecto. Ahí tenemos las dos visiones entonces. Quedaron claros cuáles son las posturas y por qué, ¿no? Sí, obviamente. Pero perdóname, vos estás hablando de otra cosa, vos estás hablando del síndico, yo estoy hablando del acreedor, de los acreedores. Claro, sí, el acreedor, sí. Pero ¿qué? De que tenga que recabar las conformidades de los acreedores, estamos hablando. Vos decís que no es necesario, vos, Marcela, porque no está previsto expresamente y sería una restricción de derechos. Pareciera que no, exacto. Está bien. Pareciera que no. Bueno, el argumento de Sebastián también es válido, porque desde el punto de vista del beneficio del concurso, para no generarle más gastos, en todo caso por un riesgo desmesurado del síndico, podría llegar a ser totalmente factible. Por eso están divididas las aguas, Tomás. Perfecto. Y la otra pregunta era en cuanto al mandato, cuando tenía un mandato especial y se excedía en ese mandato. Yo no sé si responde por el todo
que se obliga o si responde por la parte que excede el mandato. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que se entienda mi pregunta. Una persona tiene un mandato para obligarse hasta 100 mediante títulos valores y firma un título valor de 200. Yo no sé si queda obligado a título personal por los 200 o por los 100 solamente que se excede. Sebas, te dejo a vos en esto. Está bien. Mirá, el tema es que en ese supuesto el título, ahí tenemos que ver un poquito temas de derecho cambiario. El título es una obligación in totum. O sea, no puedo reclamarle 100 a la sociedad por la cual se ha excedido en sus facultades del poder el firmante. Entonces, en ese caso, la responsabilidad sería exclusivamente de quien se ha excedido en sus poderes, porque no te puedes exceder un poquito sí y un poquito no. O sea, el título es una única obligación, no lo podemos dividir. Perfecto. Esas eran mis dos dudas para el día de hoy. Bien, acá Micaela tiene una duda, bueno, ya contestamos los dos en el chat. Dice, ¿por qué se dice bien sobre el que cae el privilegio, si el privilegio es sobre el orden de cobro del producido del bien y no antes mientras se explota? En realidad los privilegios recaen sobre el producido del bien y no sobre el bien. Está bien. Sobre el producido del bien y no sobre el bien. No confundir eso, ¿bien? Así eso es importantísimo, y lo preguntamos. Es muy importante que el asiento del privilegio no es el bien en sí mismo, sino su producido. Y esto cobra relevancia, por ejemplo, si el bien se incendia, el tema de la subrogación real, y entonces la indemnización de seguro, o por ejemplo, en ese caso se traslada el privilegio sobre el producido de la subasta, por ejemplo, el privilegio se traslada sobre el precio obtenido, o sobre su producido, aunque el bien ya se vendió. ¿Me explico? O sea que el asiento del privilegio, repito, no es el bien, sino su producido. ¿Está claro? Digan. Bien, una aclaración. Con respecto a la segunda parte, el privilegio sobre el orden del producido del bien y no antes mientras se explota, esto también tiene que diferenciar si se trata de un privilegio especial o un privilegio general. En el caso de los privilegios especiales, ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo, en algunos supuestos también tienen una preferencia en razón de la acción. Hay tres tipos de preferencia: en razón de la acción, en razón del tiempo y en razón de la cantidad. El privilegio pelado, puro, digamos, es una preferencia, como bien estableces ahí, Micaela, de orden de cobro, una vez que se reparte la torta, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, los acreedores prendarios hipotecarios también tienen una preferencia en razón de la acción y pueden percibir por otra vía, e incluso tienen una preferencia en razón del tiempo y pueden percibirlo antes. Los acreedores prontopaguistas, los laborales, y en algunos casos también se incluyen los involuntarios, también podrían tener una preferencia en razón del tiempo, cobrar antes de la distribución final. Por eso, esta cuestión de, está claro lo que dice privilegio, no entendí, ¿por qué se dice sobre el bien sobre el que cae el privilegio? Sí, es lo que contestaste vos. Eso sí, pero no entendí lo de otro, si querés repetir o sea, eso sí lo entendí, lo del producido del bien, ¿a qué te referías en tu duda? ¿Quién era Micaela? Micaela, ahí estás. No, entendí perfecto, igual me contestaron cada uno como por su parte, pero construí, digamos, la respuesta a lo que yo tenía pensado. Genial. ¿Y los demás entendieron? Porque son dos preguntas, Micaela. Dos preguntas en una. Claro. No, por eso, pero Marcela me contestó la primera parte, digamos, y después en la segunda parte yo me mezclé un poco en cómo preguntarlo, a ver si justamente si caía, si era sobre el privilegio, si era sobre el bien o si era sobre el producido del bien. Eso es lo primero que me contestó Marcela. Bien. Y después, respecto a que si cae sobre el privilegio mientras se explota, es lo que me contestaste vos recién con la explicación. Perfecto, bueno. Buenísimo entonces. Sí, yo la segunda parte de tu pregunta no la había entendido, por eso justo iba a pedir que repreguntes, pero bueno, si está todo claro lo que es muy importante diferenciar
Es muy importante diferenciar este concepto de preferencias, donde el otro día, por ejemplo, también hablábamos de preferencias asistemáticas, ¿se acuerdan? De preferencia de privilegio. Privilegio es una especie dentro del género preferencia con estos tres tipos de los que hablábamos recién. ¿Entendieron? Y otra duda que tengo respecto de los privilegios es en el privilegio especial del seguro de responsabilidad civil. No entendí bien. O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa con el saldo acreedor? No entendí bien cómo privilegio funciona. especial del seguro de responsabilidad civil. Vos te referirás a la Claro, lo que pasa es subrogación. que el privilegio, claro, lo que pasa es que remite a la ley de seguros, la ley de concursos hace una revisión en cuanto sobre todo a rango, no a extensión, sino a rango, a la ley, y también en cuanto a extensión, si no me equivoco, a la ley de seguros. El artículo es el 240... No, 245. Sí, pero el que remite, espera, el que remite... Lo que estás preguntando, Micaela, es de la unidad 18. 241, inciso sexto. No, privilegios es la 20, creo. Porque hay algo en la unidad 18 que habla de los seguros, de la responsabilidad de los seguros cuando faltan bienes en la quiebra. Que eso también estaba medio confuso en el video que subieron. ¿Quién lo dio a este tema? Estaba subido de un profesor que... Perdón. Está como en el artículo 118 y el 160. Sí, están como medio como mezclados, como que cada cosa va... ¿De la ley de seguros? ¿De la ley de seguros te referís? Ya te digo. A ver, espera que me 118 y 160, sí, la ley 17.418. Ah, sí, claro. Es sí, ya sé lo que es eso. No, por eso lo preguntaba, porque 118, lo tengo allá. Es el, ¿qué bolilla es eso? Bolilla 18. 18. La pregunta puntualmente, ¿cuál sería? A ver. Vamos no entiendo, o sea, ¿cómo lo aplicamos como privilegio especial en la ley con la ley de seguros del seguro de responsabilidad civil? O sea, 19. Tiene privilegio especial el seguro de responsabilidad civil. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo procedemos? Y se debe estar, fíjate vos, la propia ley de concursos. ¿Cómo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Me cambio de lugar, si no. ¿Me escuchan? En cuanto a, fíjate vos, el 241, inciso 6 de la ley de concursos, dice que todo el régimen, inclusive de seguro, del artículo 118 y 160, se remite a lo que dice la ley 17.418, que es la ley de seguros, ¿no es cierto? En cuanto a al orden, ¿sí? Y en cuanto a la extensión, se rige por, sobre todo en cuanto a la extensión 242, último párrafo, se rige por lo que diga la ley de seguros. Entonces tenemos que estar a lo que diga el artículo 118 y 160 de la ley de seguros, en cuanto a la extensión, es decir, qué rubros incluye el privilegio, en ese caso, por responsabilidad. Entonces tenemos que ir al 118 y al 160 de la ley de seguros, 17.418, y ver qué dice en cuanto a qué rubros están alcanzados con privilegio. Por la propia remisión que hace el 242 en su último párrafo. Eso en cuanto a rubros alcanzados. ¿Bien? Eso en cuanto a rubros alcanzados. Ahí va, espera. Después, eso en cuanto a rubros, que ahora lo está mostrando Seba, pero en cuanto a orden, ¿sí? En cuanto a orden, se sigue el orden de los que
que rigen los respectivos ordenamientos, en caso del 4 y 6. Entonces, en el caso del 6, tenemos que ver, a ver qué orden, y ahí está el despelote, porque el orden puede llegar a chocar con el orden de la ley de concursos, porque el propio 243, inciso 1, está remitiendo al orden de los respectivos ordenamientos, que en el caso concreto que estamos hablando, sería la ley de seguros. Entonces, fíjense, ahí se arma el lío que ustedes están con la duda. Entonces, vamos a los rubros del 118 de la ley de seguro y 160 de la ley de seguros, como para poder cubrirle las dudas. Bien, yo me perdí. Acá lo tenemos. No sé si lo ven ahí. Sí. ¿Acá estamos hablando de la bolilla 20? Estamos hablando de la 20. No, estamos hablando, en parte sí, lo que estamos hablando es de la bolilla 19.2, está, que en realidad, en cuanto al privilegio, se remite a la ley, a la parte claro, que está en la bolilla 20. La bolilla 19, esa punto 1, 2 y 3, todavía no se puede ver en los videos que subieron. Bueno, entonces de lo que trató únicamente la clase es en materia de privilegios. Por lo tanto, de la bolilla 20. Lo que pasa es que privilegios tampoco vimos, porque la bolilla 20 no la subieron, o por lo menos yo no. Bueno, no está subida todavía. No importa, pero si quieren, cuando esté, bueno, no sé, la semana que viene en la clase, ¿hay repaso la semana que viene? Sí, pasa que yo la verdad que no quise esperar a la semana que viene, que ya vamos a estar rejugados y ya tenemos que tenerlo estudiado en realidad. Porque Yo si querés, tengo claro, yo si querés te explico el régimen de privilegios y preferencias. Si ustedes quieren, les explico. No, yo porque no entendía de qué hablaban. Claro, yo la verdad tampoco entendía de qué estaban hablando, porque no voy con las clases, mientras las van subiendo voy buscando la información. Así que personalmente me parece que si no hay otras dudas, bueno, vamos con eso, pero sí es cierto que si todavía no han leído muchos el material, entiendo, Micaela, tu ansiedad. Por ahora, lo que. Pero no, si nadie, al contrario, buenísimo. Ahora, el tema acá es. Lo que tienen que saber por ahora es simplemente que cuando remite a leyes especiales se rigen por los respectivos ordenamientos. No vamos a preguntar la ley de seguros en profundidad o la ley del código aeronáutico. Lo que tienen que saber es un poco cómo está estructurado el régimen de privilegios dentro del derecho concursal y que existen remisiones a otras normativas, pero no, ni menos, pero tampoco hacer un desarrollo de cada uno de los artículos. Yo me acuerdo una vez, Marce, que había hecho un curso, justamente que una de las clases era esto de privilegio, que lo daba Iglesias, y empezó a hablar de todas estas. Creo que lo hicimos juntos, sí. Después estoy hablando de hace muchos años. Después lo dejé, y bueno, y primero hizo la pirámide de privilegio, después empezó a hacer todas las de las remisiones de la ley especial y ya aparecía Egipto. Eran 10 millones de pirámides, una dentro de la otra, arriba, abajo, y un montón de choques y cosas. Esto es por ahí ya saber el tema privilegios de una manera más específica, me parece que excede el tiempo que tenemos aquí para verlo. Si ustedes la semana que viene en el repaso a disposición de que le hagan, yo el tema de privilegio lo manejo bien como para, si quieren darle, pero es verdad que es adelantarles temas cuando todavía no se vieron. Lo que sí, ahí hay una pregunta en el chat con relación a qué efectos tiene la quiebra con relación a los contratos de seguro. Y bueno, depende si el contrato de seguro es de responsabilidad civil o, es decir, que cubre daños patrimoniales, a si se trata de daños personales. Si cubre daños patrimoniales, rige la norma pertinente que dice que no se resuelve, y que la compañía segura es acreedora de la totalidad de la prima impaga, una preferencia al 240. ¿Y por qué no se resuelve? ¿Qué fundamento les parece? ¿Por qué razón no se resuelve el contrato? El de seguros de daños patrimoniales. ¿Qué les parece? Para la protección de los terceros. Más que de terceros, para la protección del propio bien, porque los acreedores.
Exacto, Claro. y del propio activo del concurso, del propio patrimonio de la quiebra, porque fíjate vos, que la indemnización viene a reemplazar si el bien se incendia, se roba o se pierde. ¿Mm? ¿Está? Bueno, Entonces, eso quedó bueno en la película. Quedó bueno, bien gráfico, el tema del seguro, de la responsabilidad civil frente a la quiebra y a los bienes que, bueno, como que el juez les exigía a los trabajadores que se hicieran cargo de la responsabilidad civil, de pagar el seguro por esos bienes que en quedaban en la realidad fábrica. es responsabilidad patrimonial, dentro de esa es responsabilidad patrimonial más técnicamente, por como vos cuando aseguras tu casa por incendio, por robo, etcétera. Y en cambio, si se trata de seguro de daño patrimonio, sí se extingue. No está previsto por la ley, pero es un contrato de intuito, o sea, si el que se asegura es el propio fallido en forma personal, se extingue, ¿entienden? ¿Está claro? Ese sí se extingue. ¿Bien? Salvo que lo pague con bienes no susceptibles de desapoderamiento. O sea, si yo sigo pagando el seguro con mi sueldo, la porción no embargable, podría seguir. Exacto. En ese caso sería ajeno, pero si no, obviamente se extingue porque es un contrato que a la quiebra no le interesa, al concurso no le interesa, a la quiebra en este caso no le interesa. O sea, estamos hablando de quiebra, estamos hablando de plata. O sea, lo que se protege es el patrimonio. Eso puede aparecer como una potencial protección a los acreedores, al propio deudor, a los terceros involucrados, a todos. Por eso siempre hablamos de patrimonio, no del interés de un grupo determinado. Recuerden que en los procesos concursales hay pluripretensiones, pero todas esas, ¿sobre qué confluyen? ¿Qué es lo que hay que proteger? El patrimonio. ¿Está? Aún para la fuente de trabajo, ¿no es cierto? Por supuesto, pero la fuente de trabajo existe si hay un patrimonio, o sea, si no hay planta, no hay máquina, no hay bienes. Exacto. Entonces, por eso siempre hablamos de la protección del patrimonio. Ahí entendieron, ahí venía la pregunta, claro. La pregunta venía por eso lo que pasa es que por eso vos no te enrosques con el 118 y 160, que vamos a perder tiempo. Yo no me acordaba, porque no me fijé el cronograma, que no fue tratado esta semana, porque primero que no se pregunta en detalle, ¿está? Primer punto. Nunca lo he visto que lo hayan preguntado en detalle. Lo que se puede preguntar es que rigen los respectivos ordenamientos en cuanto a extensión y en cuanto a rango, pero eso lo verán con motivo de privilegios, y la semana que viene, cuando tengamos la clase de repaso, nos hacen todas las preguntas que quieren de privilegio, por supuesto están a disposición. No es que queremos eludir el tema, porque ya les repito, si quieren se los decimos, pero me parece que los va a confundir al resto que quiere ir más progresivamente y gradualmente, ¿no? Yo tengo una pregunta de seguros de la unidad 18, Marcela. A ver, contame. De los contratos que se resuelven. Tomás. La ley de seguros, como dieron en la clase, decía que no pagar las primas hacía o daba derecho a la entidad aseguradora a suspender la cobertura. Pero la ley concursal dice que en caso de que no se paguen las primas, debe responder igual en la quiebra, en el seguro de responsabilidad civil, y las primas que se le deban a la entidad aseguradora deben concursar, deben presentarse como acreedores concursales por esas primas que se deben. Es decir, debe responder por más que no haya pagado. O sea, se contrapone la ley concursal contra la ley de seguros. No sé qué es lo que se aplica. Lo que pasa es que en realidad, fíjate, no se resuelve el contrato, pero dice que no se resuelve y que es acreedor, o sea, es claro que no se resuelve, no habla ni de suspensión ni de nada. A mí me parece que lo que se aplica es la ley de concursos, porque es la ley específica. Totalmente. Lo mismo sucede, por ejemplo, Tomás, con el tema de los servicios públicos, que no pueden suspenderse por deudas anteriores. Y se adeuda con posterioridad, sí, pero por deudas anteriores no. Y esto tiene todo el mismo fundamento, que es la misma lógica. La quiebra no es causal de resolución de los contratos y no pueden aplicarse las normas de resolución por incumplimiento pactadas individualmente, porque estamos abriendo un proceso universal. Entonces, en ese caso, si el contrato estaba vigente al momento de la quiebra, por más que hubiere primas impagas,
en ese caso tendrá que presentarse a verificar las primas impagas. Las primas posteriores pasan, sí deben cumplirse, las tendrá que pagar la sindicatura con fondos que existan en el proceso falencial, y pasarán a ser, ya que no queremos hablar de privilegios, gastos de concurso, que estarían en los primeros puestos del ranking de privilegio. Fíjate Tomás y Sebas, que en el primer párrafo del 153 fulmina con nulidad cualquier pacto de la póliza que dijera lo contrario, ¿no? De la póliza dice, siendo nulo el pacto en contrario. No es nula la póliza, sino el pacto. Eso Garabuso en su libro Ineficacia original, antes de la reformada, hablaba que era parcial y del pacto, solamente de la cláusula y no del todo el contrato. Sigue vigente la póliza, pero esa cláusula que dijeran en esos contratos de adhesión, que son las pólizas de seguro, no se aplica. ¿Está claro, Tomás? Perfecto, esa era mi duda, pero ahora con lo que dijo Seba, que se presentan a verificar por primas impagas anteriores, me queda más claro. Fíjate que también ocurre lo mismo. Anteriores, pero las posteriores no verifican. Las posteriores no verifican, las posteriores son gastos del concurso. Lo que se denomina con preferencia el 240 no necesitan verificar. No necesitan verificar. Lo van a ver en privilegios la semana que viene y preferencia. Es decir, una de las características, y ahí de los créditos del de administración, de liquidación, que son posteriores, es que no necesitan verificar, solamente piden el pago, ¿bien? ¿Sí? Esto es importante, no verifican los del 240, lo dice en forma expresa la ley, hay la lucha entre iglesias viejas y Aida que me imagen de Carlucci, yo porque lo tenía que dar porque soy vieja, antes de la reforma. Se mata de risa Lorena. Hay que meterle humor acá, ¿no es cierto? A ver, anímense, hagan otras preguntas, para eso ¿Yo tengo una pregunta? Sí. En cuanto a los bienes de terceros, el trámite para restituirlo cuando el título no era destinado a transmitir el dominio es por incidente, si no me equivoco. ¿Puede ser? 138. Es un incidente específico, un incidente específico. Sí, según Garabuso es específico y algunos dicen que es genérico. Pero después puede ser que para readquirir la posesión por un título destinado a transmitir el dominio sea por incidencia. El 139 y 140, en realidad, el 139 y 140, volvemos a hacer, tiene un trámite muy específico, por lo tanto podríamos decir que es una incidencia o un incidente específico, porque fíjate que el 140, con 5 incisos detallados, así de largo, el trámite, podría llegar a ser un incidente o un incidente específico. A mí me suena más un incidente específico que un incidente. A mí también, pero no. A mí también me suena más un incidente específico. Encima, el trámite sería más o menos parecido, pero no me acuerdo dónde lo leí y lo anoté para ver, porque me parecía raro que uno tramite por una incidencia y el otro por un incidente. Generalmente, para que vos te recuerdes, generalmente las incidencias, salvo contadas excepciones, como ser la autorización para realizar actos que están excedidos del desapoderamiento atenuado, o ejemplo, actos de disposición sobre bienes registrables, que se corre traslado al síndico y al comité de control, generalmente las incidencias son sin sustanciación, generalmente. Por ejemplo, la incidencia de observación. Otra incidencia que requiere que puede abrirse sustanciación, inclusive a prueba, es la del 218, la de observación al proyecto de distribución y el informe final. Esa, por ejemplo, es una incidencia que puede dar lugar a una sustanciación. Pero en general las incidencias son sin sustanciación, en general, salvo casos contadísimos en que la incidencia requiere sustanciación, o sea, tramitación, o sea, traslado. El tema es, acá, perdón, acá está hablando de un tema de plazos, de hacer el pedido dentro de los 30 días,
que tiene que hacerla efectiva dentro de los 30 días del inciso cuarto. O sea, me parece que no quedan dudas de que si esto, porque tenemos que pensar cuál es la razón de ser, el fundamento de que algo tramite por incidente o por incidencia. Las incidencias, como bien marcaba Marcia, generalmente son sin sustanciación, y aún las que son con sustanciación es un trámite muy acotado, de 5 días, con una resolución, que no hay producción de prueba, que no hay plazos, pero si nosotros, el trámite principal de la quiebra, de alguna manera lo frenamos con pretensiones particulares, individuales, por eso existen los incidentes. O sea, ahí es donde el juez, la jueza, con el criterio de la dirección del proceso, va a tomar la determinación. Por eso existen los genéricos. O sea, imagínense ustedes una situación concreta, están a cargo de resolver. Si vamos a estar 2 meses, 3 meses, 1 año dando vueltas para ver qué pasa con un ejercicio de derecho de remitente, en estos casos de un bien de tercero, lógicamente todo lo demás que hacen, esperan a ver cómo termina ese tema. Por eso es que son ramificaciones y tramitan generalmente por vía del incidente. En este caso estoy de acuerdo con Marcia. A mí es un incidente específico. Ahí están diciendo, tiene plazos puntuales, ahí están diciendo que resuelve Garabuso, ahí al toque. Digamos. Sí, no lo tengo presente que diga eso. Si dice eso, no estoy de acuerdo. Bueno, pero ponele que dijera Garabuso que es una incidencia. Creo que Garabuso dice que es una incidencia. Sí. Bueno, entonces bueno, en todo caso, ustedes pueden poner, de última, está discutido sobre qué trámite es, si es una incidencia, Garabuso incidencia, Graciable incidente, si tienen el texto Graciable a la mano, incidente específico, por supuesto, no creo que sea incidente genérico. Con relación al 140. Y ahí, en caso que fracase, se tendría que presentar a verificar, por en caso que no le restituyan el bien. Tendría que presentarse a verificar su crédito, claramente. Sí. O lo tendría que hacer antes con anticipación por las dudas, ¿no? Lo tiene que hacer una vez que finaliza el incidente. No, el tema es así, con relación al 139, ¿sí? Que lo explicamos la semana pasada. Yo no sé si la otra semana con Sebas, vos estabas presente. Sí, la semana pasada yo lo tuve. 139, que ya les digo, es un artículo totalmente obsoleto y que tiene tres normas para algo que no se usa casi en la práctica. El artículo, en realidad, lo que trata el artículo 139 no es de una readquisición de la posesión, sino de una hipótesis de excepción al si no me equivoco, 45, que determina la inaplicabilidad de la cláusula de resolución por incumplimiento. Por lo tanto, el enajenante tiene derecho a resolver el contrato. Ese es el primer derecho que tiene. Podría ser una incidencia, porque para poder hacer valer ese derecho tiene que ir por el trámite largo ahí del 140. ¿Está claro? Largo en cuanto a que está muy regulado. Entonces, ahora bien, si no puede, porque no se dan los 3 supuestos del 139, ese derecho de resolución muta, cambia, ¿hacia qué? Hacia una cesión, un derecho de cesión, o que en realidad no es cesión, sino subrogación, está mal dicho por la ley cesión, sino que es subrogación, o a una preferencia especial a sistemática, si hay distinta naturaleza. ¿Se acuerdan que explicamos la otra clase? Por lo tanto, en realidad, muta a otra cosa, no muta. Ahora, ese derecho de subrogación es contra, ¿no es cierto?, del enajenante contra el fallido con límite en su crédito, ¿no es cierto? Y ese derecho de subrogación, bueno, en realidad no lo tendría que verificar así de manera normal, porque tiene ese derecho como establecido de otra forma. Es otro tipo de pretensión esgrimida de otra manera, exacto, sí. Ahora, exacto. Lo que yo quería decir, bueno, o sea, como todo, por eso es muy importante también no solo ver el derecho concursal desde el punto de vista del concursado, del fallido, sino por supuesto de los acreedores y quienes tienen derecho, porque hay muchas acciones a elegir, es conocer cuáles son las estrategias, las herramientas que tiene un acreedor o un cocontratante
para hacer valer sus derechos. Por un lado puede ir por la vía verificatoria y requerir el cumplimiento del crédito, por otro puede tratar de recuperar el bien, pero como todo en la vida, si elegimos el camino A, no podemos desandarlo y decir, no me arrepiento, ahora voy por el B. Lo mismo pasa que yo con un acreedor laboral, si elige el pronto pago y de repente no hay fondo líquido disponible, bueno, dice, no, ahora quiero verificar y votar en el concurso o cobrar. ¿Se entiende? Entonces, ese es el tema. Son acciones puntuales que obviamente implican andar un camino que después puede tener consecuencias beneficiosas o no. Nadie dice nada, no sé si entendieron. Perfecto, gracias. Ahora sí. No dicen nada porque por ahí está. Es que ese artículo, no se enrosquen tanto con ese artículo. Bueno, pero con las preguntas que están haciendo implica que están estudiando muchísimo, están hilando muy fino. Está bueno, perdón. está bueno. No nos Sí, quemen Juan. tampoco, Sí. yo veo que no. No, por eso, y bueno, pero por eso, no, que no los quemen, no. Lo que pasa, sí, Juan. Lo que pasa es que a lo que nosotros nos vendría bien es que ustedes nos digan con qué nos tenemos que enroscar, porque si no podemos agarrar cualquier artículo de la ley y es como que no tiene relevancia quizás. Entonces, estaría mejor que hagamos un punteo está bien, que ustedes nos digan. Está bien. Bueno, técnicamente se puede tomar todo. Ahora bien, hay cosas que ustedes mismos ven en lo que son el material, en lo que es el material que nosotros vamos subiendo, en las mismas clases. Eso, lo que se hace hincapié es lo que se habla en las clases. O sea, si yo viniera y te preguntara, no sé, por ejemplo, en la parte concursal, el 45 bis, ¿vos viste alguna clase, algún material de 45 bis? O sea, por ahí pasa el tema un poco. Yo te lo puedo decir, pero tendríamos que estar, no sé, 5 horas diciéndote, tampoco te puedo decir esto no, porque todo va dentro del material. El eje, pero sí es cierto. Exacto, el eje están las clases que están grabadas y divididas. Acá, por ahí, el eje está, lo que podemos hacer es algún tema que ustedes en particular requieran profundización, porque no lo entendieron, lo que hacemos es, por ejemplo, acá este del 139, digo, no es un artículo importante. Lo más importante, como yo les dije, el punto que les dije el otro día, es el de la preferencia especial asistemática. Eso es lo más importante, de ese 139. Y que se trata de un supuesto de resolución de venta, de excepción del 145, para el enajenante, la posibilidad, y no de resolución. Después el trámite, yo no lo he visto que lo pregunten. Sí, lo que preguntan es la preferencia especial asistemática, que tiene el enajenante, y que no es una sucesión, sino una subrogación, el derecho que tiene en caso de que no pueda resolver porque no se den los 3 supuestos del 139. Pero si quieren hacemos un punteo, más o menos agarramos el programa, pero ustedes guíennos, porque en ese punteo no podemos dar todas de nuevo las clases desde el principio. Entonces, vayamos de acuerdo al programa, qué unidades entraron en el repaso. Si quieren me fijo en el programa, pero... Y de acuerdo a eso, vamos viendo a ver qué dudas tienen y nosotros a disposición. ¿Les parece? ¿Puedo hacer una pregunta más antes del punteo? Sí, cómo no. Me cuesta un poco interpretar el artículo 163 de extensión de la quiebra, que habla de los diferentes plazos de caducidad, que son los 6 meses, bien, pero depende de dónde inician. Bien, 163, bueno. En primer lugar, vos tenés un plazo para el pedido de extensión que puede efectuarse en cualquier tiempo de la declaración de quiebra y hasta 6 meses posteriores hasta la presentación del informe general. Bien, vos tenés que pensar cómo se llega a esta quiebra, cómo se puede llegar. Votación negativa a un acuerdo, el supuesto del artículo 46. Entonces, en ese caso, contamos los 6 meses, ¿de qué momento? En realidad, aquí habla del vencimiento del periodo de exclusividad, en realidad se va a decretar una quiebra por el incumplimiento, por no haber llegado a la conformidad. Pero ¿cuándo vamos a saber que no se llegó a una conformidad? En el momento del vencimiento del periodo de exclusividad. Ahí contamos estos 6 meses desde ahí. ¿Por qué? Porque es el momento donde estamos en una situación falencial. ¿Bien? Después, si no se homologa, se incumple o es nulo desde el momento en que queda firme la sentencia. Si no se homologa, ¿qué se decreta? Si hay una no homologación. La quiebra.
la quiebra. Indirecta. Si hay un incumplimiento o una nulidad, ¿qué se decreta? También. Entonces, ¿desde cuándo se cuentan los 6 meses? Claro, de la sentencia. Y en el primer supuesto también sería más fácil que diga desde la quiebra por falta de obtención de conformidades. Puede ocurrir que el periodo de exclusividad venza un día X y que el juzgado decrete la quiebra algún tiempo con posterioridad. De hecho, pasa con bastante más frecuencia de lo que ustedes creen, o sea que hay periodos de exclusividad vencidos y nadie dijo nada y no se decreta la quiebra. Entonces ahí sí, si somos absolutamente exegéticos, tenemos que contar los 6 meses desde el momento que venció el periodo de exclusividad, en el primer punto. Pero en el segundo punto está claramente cuando dice la sentencia que así lo decreta. La sentencia que decreta la nulidad conlleva la quiebra. La sentencia que dispone la no homologación, como se parece el voto no positivo, ¿no? También conlleva la quiebra, y la sentencia de incumplimiento también. Entonces, claro, así lo tenemos que interpretar. ¿Bien? Como que no me cierra, o sea, que antes de... No, perdón, sí. perdón. Que antes dice, la petición puede efectuarse en cualquier tiempo después de la declaración de la quiebra y hasta 6 meses posteriores a la fecha que se presentó el informe general del síndico. Como que ahí me parece que el plazo es mucho más amplio que en el caso, por ejemplo, de cualquiera de las otras que dice, este plazo de caducidad se extiende. Y para mí ahí no se extiende el plazo. Sí, hay una confusión en la redacción. Ni se extiende ni se acorta. En el primer supuesto estamos hablando de quiebras directas, donde el informe general se decreta, se presenta dentro de la quiebra. En el segundo, ¿por qué dice se extiende? Porque si se trata de una quiebra indirecta y yo tengo que contar 6 meses desde el informe general, quizás claro, no vamos a llegar nunca ni siquiera al momento procesal a la sentencia que está hablando. De la entonces, quiebra, claro. Claro, no vamos a llegar a una sentencia de quiebra. Entonces, ¿qué extensión de quiebra vamos a pedir si no hay quiebra? En una quiebra indirecta, el informe general se dicta dentro del trámite del concurso preventivo anterior. Entonces, seguramente van a pasar más de 6 meses si tenemos nada más que 120 días o 90 o 120 días de periodo de exclusividad. Entonces, en esos supuestos de quiebras indirectas nos dice que los 6 meses para solicitar la atención se cuentan desde esos momentos que está ahí establecido. Que también claro, es me cierto confundía que la no palabra contempla todo se lo... extiende. Claro, que también es cierto que no contempla todos los supuestos de quiebra indirecta. Pero ahora comprendés, Lucía, ¿no? Era lo que había hecho la pregunta. Sí, no, perfecto. En realidad sí se extiende ahora, desde la fecha del informe general. No se extendería claro, si fuera desde la sentencia de quiebra. Claro. Si es una sentencia, si es una quiebra directa, cuento 6 meses, o sea, se extiende hasta 6 meses del vencimiento, o sea, eso sería en una quiebra directa. En una quiebra indirecta tengo que contar 6 meses desde el momento que dice, hay supuestos de quiebra indirecta que no están contemplados en esta segunda parte del 163. Por ejemplo, la hipótesis del artículo 47, por ejemplo, qué sucedería si procedería una impugnación, porque ahí no sería un supuesto de no homologación, no están contemplados. Por analogía, entendemos que, bueno, tendríamos que contar 6 meses desde la quiebra indirecta que se dicte. ¿Bien? Perfecto, que no entiendo en ese tema es cómo se engloba el plazo de 6 meses dentro del plazo de 5 años de caducidad para solicitar la extensión. Porque dice que el plazo de caducidad va a correr en forma paralela con el plazo de prescripción de 5 años. 5 años, ¿dónde sacaste eso? Lo tengo anotado, pero no sé si lo... 5 años. Dice como que el plazo de caducidad... Sí, yo también lo tengo anotado. Para solicitar la extensión es de 5 años. No entiendo, pero capaz que lo tenemos anotado mal. No, debe estar mal anotado porque yo es la primera vez que escucho 5 años. Acá es un plazo, por eso no habla de prescripción, de caducidad. Las acciones de responsabilidad también tienen plazos de caducidad, las acciones del 118, 119 y 120 también. Tiene que ver con dar cierta seguridad jurídica a las relaciones preexistentes y a la situación de quienes pueden verse afectados, sea por acciones de responsabilidad, sea por acciones de ineficacia, o sea por una extensión de quiebra. 5 años es un plazo de prescripción general. Me parece que a lo que se refieren no es a extensión que por supuesto por el tema de seguridad jurídica no podría haber, porque imagínense la interrupción de suspensión si hubiera prescripción, ¿no? Si quiere le leo la oración que tengo, que por ahí porque tiene la misma que yo.
espera un poquito, Lucía, pero yo me imagino, ahora vamos, que lo que relaciona es uno de los modos de conclusión de la quiebra, que es cuando prescribe, después de 5 años. Prescripción de la sentencia, sí. ¿Entendés? A eso se refiere. A eso se refiere. Sí. A ver, Lucía. No, yo tengo en el apunte, si se trata de un supuesto de no homologación del acuerdo preventivo, incumplimiento o nulidad, si el incumplimiento del acuerdo se lleva a cabo pasados los 5 años, la causal de extensión de la quiebra estaría prescripta. En tales casos, el plazo de 6 meses debe contarse desde que queda firme la sentencia de quiebra. A ver, de nuevo. Yo tengo otra cosa anotada, pero es igual. Claro. Lo que quiere decir ahí es que está prescripta porque prescribió por un modo de conclusión de la quiebra. ¿Vieron? Cuando vieron modos atípicos de conclusión de la quiebra, uno de ellos es el que prescribe si vos no la interponés dentro de los 5 años, plazo general. ¿Entendés? Sí, yo lo que tengo es, la solicitud de extensión de quiebra debe ser peticionada antes de que se produzca la prescripción del derecho a requerirlo dentro de los 5 años. Si bien existe otra interpretación que dice que el plazo en ningún caso puede ir más allá de los 3 años, en consideración del plazo de caducidad máximo fijado por la ley del concurso para la eficacia concursal, ahí pongo, Garabuso sigue la opinión de Junchet, que es prescriptible, no caduca y produce con la prescripción ordinaria quinquenal. Por eso no entendía bien cómo se desenglobaba el plazo de 6 meses dentro de ese plazo de 5 años. No, tiene que ser por la conclusión de la quiebra, una conclusión de la quiebra por prescripción de la sentencia, porque no hubo movimiento durante todo ese tiempo. Pero la realidad es que la normativa es muy clara en cuanto a que tenemos un plazo. No podría ser nunca de 5 años, porque si no estarían todos sujetos por un plazo muy largo a que puedan ser pasibles de extensión de quiebra, ¿no? Y me da la impresión que lo que quieren decir es que si va a concluir la posibilidad de pedir una quiebra porque pasaron 5 años, entonces eso se compatibiliza con esto, no se puede, ya concluye por el plazo de prescripción de 5 años, como modo atípico de conclusión de la quiebra, a eso se debe referir. Entonces, la relación entre los 5 años y esto, de la compatibilización, ¿no? ¿Entendieron? Ese material, ¿dónde lo tenés, Joaquín? Porque no, Joaquín Luciano. Creo que lo desgrabé de una clase que estaba subida, pero no me acuerdo bien porque... ¿Es de la clase de Garabuso Padre o no? De Garabuso Padre, sí. Bueno, ahora me voy a fijar igual a ver qué quiso decir don Horacio. Te lo volvemos a contestar la que viene. ¿Nos haces acordar, Joaquín? Vale. Me hacen acordar, pero... Una clase que está en YouTube, ¿no? Dudas, sí. Que no está en el campus. Sí. Y seguramente. Sí, no, en el campus lo saqué yo. El link. No, en el campus, en la unidad. Es una de las primeras que había subido, no me acuerdo. Ah, de las primeras. Está bien. En Yuyen Bass, se debe basar en Yuyen Bass. Fíjate, entonces, bueno, nos fijamos y te contestamos la semana que viene. Extensión de quiebra, acá, parte 1, parte 2. Bueno. Sí, Sebastián, fíjate que cuando habla del artículo 163, ahí lo menciona en el último inciso. Ya te corto con ustedes y me estoy fijando a ver qué quiso decir. En el segundo video está. Bien, perfecto. Lo miramos. Dice, parte 1 y parte 2. El último inciso dice, en caso de no homologación, incumplimiento o nulidad de un acuerdo preventivo o resolutorio, hasta los 6 meses posteriores a la fecha en que quedó firme la sentencia de quiebra. Lo que debe decir ahí es que si no se declaró la quiebra, alguna cosa así, entonces prescribió a los 5 años, entonces se debe compensar con esos 163. Lo mejor es que lo mire Sebas. Vamos ¿Qué bolilla es? ¿En qué bolilla está? Extensión de quiebra es la 13. Pero bueno, lo miro y la semana que viene yo estoy, sí. Bueno, si no te preocupes, si no nosotros, cualquiera de nosotros. Así estamos. Sí, estoy, sí. Sí, porque no tengo Atlántida, sí. Sería el 11. Háganos acordar
Pero, a ver, la norma es clara. La norma es clara y lo que damos nosotros siempre es eso. Tampoco da lugar a alguna interpretación. Debe ser alguna cuestión que se malinterpretó, o por ahí estaba hablando de alguna otra cosa, pero en o este de caso prescripción de la sentencia de quiebra. O de prescripción de la sentencia de quiebra como modo atípico de los 5 años, cómo se compatibiliza con ese último inciso. Eso es lo único que suena, pero de cualquier forma nosotros escuchamos la clase a ver a qué apunta y te lo contestamos bien para no decir cualquier cosa. Listo, gracias. Ya que estás en el campus y con las clases, Sebastián, ¿te podrás fijar que hay unas clases que subieron que están como invertidas? De las últimas era de... Ya estoy confundida, no sé si es quiebra. En la unidad 19 es eso. En la unidad 19 han subido una clase de los puntos 4 y 5, y los puntos 1, 2 y 3 no se pueden acceder, porque antes lo habían puesto como al revés. ¿Qué unidad me dijiste? 19. 19, ahí ven, ¿no? Sí. 19. Ahí está. ¿Qué cosa es lo? Sí, las clases de Dres y Colandrea. Colandrea se ve, lo que no se ve es esa, 1, 2 y 3, del doctor 3. No lo podemos ver. Lo sentimos, el archivo que ha solicitado no existe. No, porque ahora Lorena lo cambiaron. O sea, ahora la clase de no me acuerdo el apellido. Colandrea, sí. Está bien, como debe ser, pero los puntos 1, 2 y 3 siguen sin verse. Esta anda. Pero antes tocabas la que dice Dres, doctor Dres, y te aparecía el video de Colandrea. Bueno, ahí está la cara de Colandrea, así que Colandrea sí está. No, lo que debe haber pasado acá, porque todas estas clases están alojadas en el Drive, capaz que se le borró al que la tenía, al que la tiene en su servidor, y por eso ha quedado sin, como que no existe más, digamos. Eso vamos a decirle a nuestro webmaster, que es el doctor Guillermo Horacio Francisco Graus. Bien, para que lo suba. ¿Alguna duda? ¿Otra duda más que les podamos ayudar? ¿Que los podamos ayudar? Yo tengo una más, del mismo tema. En el caso de extensión de la quiebra del artículo 160, cuando es, si el socio, ¿cómo se dice? Ejerció el derecho de receso, la inscripción, habla de la inscripción. La inscripción ahí nos sirve para saber en qué momento, para establecer la fecha y así ver si estaba en estado de cesación de pagos. En el caso del derecho de receso, ¿es para eso la inscripción? A ver, los socios que se encuentran incluidos son los que se hubieran retirado, las ratas que abandonan el barco, como le gusta decir a Guille, dentro de la época de cesación de pagos, ¿bien? Sea porque veían que el barco se hundía, o sea porque se quisieron ir, bueno, dentro de la época de la cesación de pagos. El punto es que si este retiro fue inscripto, no en el registro, sino en personas jurídicas, en realidad, las deudas por las que va a responder no son las mismas por las que va a responder la sociedad, sino las que tenía la empresa hasta el momento de la inscripción del retiro. Bien. O sea, lo que se marca como punto que divide entre el antes y después es la inscripción, no es el momento en que ejerció el derecho. No, exacto. O mejor dicho, bien. Sí. ¿Está bien? Es importante tener en cuenta que para todos estos supuestos, a excepción del 118 y 119 y 120, para todos los demás supuestos, no importa si la cesación de pagos, entre la cesación de pagos y la presentación en concurso o la sentencia de quiebra pasó 1 año, 6 meses o 180 años. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero se entiende. Para las acciones de responsabilidad, para la inhabilitación, para la extensión de quiebra, para el reclamo de los aportes que no se hayan integrado, el periodo de cesación de pagos puede durar una cantidad X de tiempo. ¿Bien? Para las acciones dignificadas de 118 y 119, como máximo 2 años. Eso es muy importante que lo recuerden. Sí, que la semana pasada hicimos, la otra semana hicimos hincapié en eso, ¿se acuerdan?
en el periodo de sospecha, creo que con ustedes o con el grupo anterior fue. No fue con ustedes habló Virginia. En el grupo anterior, la comisión del programa nuevo, hicimos hincapié en eso. Así que si tienen alguna duda, a disposición de ese tema. Porque nosotros observamos que había dudas en la comisión anterior. La otra, ¿se acuerdan que habló? Creo que habló Virginia la semana pasada todo el tiempo. La semana pasada yo no estuve, así que está Virginia. Si tienen dudas, habló Virginia, pero Virginia habló de varios temas. Así que si tienen algún tema, alguna duda del tema de periodo de sospecha o algo, cualquier cosa nos avisan. Bien. El tema de la extensión. ¿Les queda claro cuándo comienza, cuándo termina? Perdón, acá lo que quería decir. El tema de la extensión, ustedes tengan en cuenta que si hay 10 socios con responsabilidad limitada, más la sociedad, va a haber 11 quiebras. En este caso, en la quiebra del socio que fue excluido o se retiró, solamente podrán ingresar y participar y tratar de cobrar en esa quiebra los acreedores de causa o título anterior al retiro inscripto. En esa quiebra, pero en las otras podrán reclamar todos los que tienen. Van a ser procesos independientes. O sea, la única diferencia es que la quiebra... Sí. Claro, la única diferencia es que la quiebra fundante, por decirlo de una manera, es la que contagia a las demás, pero son quiebras independientes. Si yo tengo un crédito, lo puedo ir a verificar a todos. No lo puedo cobrar 11 veces, ¿no? Pero lo puedo presentar 11 veces a verificación. Perfecto, gracias. La lógica es la misma que eso, la lógica es la misma que ocurre con concurso de agrupamiento. Hay tantas quiebras extendidas como sujetos pasibles de ser extendidos hay. Entonces, de A, B, C, D, ¿entienden? ¿Está claro? Por eso surgió la pregunta la semana pasada, recuerdan, del acreedor, etcétera, etcétera. Así que, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda? Ahí a Juan Carden quería que hagamos como un punteo de los puntos más importantes, de acuerdo a las unidades. Si querés, vos tenés el programa a mano, Seba, yo lo tengo acá. ¿Qué unidades entraban acá? No lo tengo acá, pero vamos viendo. No sé, yo me inclinaría más allá de secundario si tal tema es importante, tal tema no. Básicamente, a ver, en general, primero lo que hablábamos de las clases, de lo que se da en las clases y del material que está subido. O sea, no vamos a subirles un fallo para que se sepan de memoria el fallo, pero obviamente lo que está en ese texto es porque nos interesa que lo tengan y lo vamos a preguntar. Fíjense que no hay material de readquisición de la posesión, del 45 bis, todo ese tipo de temas. No significa que no los tengan que leer, pero como en toda materia hay cosas que son más relevantes que otras, hay cosas que se le da más importancia que otras por una cuestión lógica. Conocer la parte procesal a fondo de los institutos que estamos viendo y sobre todo los fundamentos de cada uno de los institutos, poder describirlos, entender de qué va el tema. Pero institutos puntuales como estos, bueno, por ahí es muy difícil decir este sí, este no, pero hay cosas que por lógica se decanta que son a las que le damos relevancia. No sé, ¿querés ir a Marce? ¿Alguno puntualmente? Sí, o Juan, decinos que nos pregunte, claro. Andá diciéndonos de cada unidad y nosotros te decimos a ver qué puntos nos parecen más relevantes. ¿Te parece, Juan? Porque él justamente... Sí, yo lo que más o menos sacaba conclusión, por ejemplo, todo lo que es la unidad de recursos, los efectos personales, patrimoniales. Después también considero que puede llegar a ser relevante el tema del periodo informativo según el tipo de quiebra, que ese es un tema que lo tengo medio flojo, pero no sé si alcanza el tiempo como para que hagamos un repaso. Te lo podemos repasar, sí, cómo no. De la jurisprudencia Ángel Barreiro, la parte de inhabilitación en efectos personales, es importante eso se pregunta, que tuvieron un cuestionario, ¿bien? De verdadero o falso, si no me equivoco, eso es importante. La jurisprudencia de Ángel Barreiro, como para que tengan en términos. Sí, te podemos repasar qué pasa con las diferentes formas de verificar para los acreedores anteriores a la quiebra, pero posteriores, depende de qué quiebra estamos hablando, si de quiebra directa o de quiebra indirecta, y a su vez de quiebra indirecta por frustración
del acuerdo o por frustración del proceso. Entonces ustedes tienen que hacer como un esquema como para poder entender el tema. ¿Cómo es la verificación? Si se trata de quiebra indirecta, vamos a comenzar. ¿Sí? Si se trata de quiebra indirecta, los que hubieran verificado en el concurso anterior, los anteriores a la demanda de concurso preventivo, no deben volver a verificar. Lo dice en forma expresa el artículo 202, segundo párrafo, que dice que el síndico verificará sus créditos. Esperen que sé de memoria el número, pero no me acuerdo si estoy poniendo bien el número. Sí, 202, sí. El síndico debe reajustar los créditos. Es decir, sí, pero no me acordaba si era el número 202. Yo no sé de memoria. El síndico procederá a recalcular los 202 créditos. segundo párrafo, es decir. Exacto. Entonces, vamos despacito así entienden bien. Si se trata de quiebra indirecta, ¿bien? Por lo tanto es una quiebra en la cual teníamos un concurso anterior fracasado, ¿no es cierto? Entonces tenemos los acreedores que hubieran verificado en el concurso fracasado, ¿está? ¿Esos acreedores tienen que volver a verificar en la quiebra que se decreta indirecta? No, y eso es para todas las quiebras indirectas. Quiebras indirectas por frustración del proceso o quiebra indirecta por frustración del acuerdo. Es decir, y el síndico recalcula sus créditos. Esos son los anteriores, los concursales preventivos, de causa título anterior a la demanda de concurso preventivo, que no deben volver a verificar. A veces hay abogados que te preguntan, ¿por qué estás en quiebra? ¿Deben volver a verificar? Bueno, no deben volver a verificar. El 202, segundo párrafo. Primer punto. A su vez, dentro de quiebra indirecta, tenemos dos hipótesis. ¿Pero para quiénes? Para los anteriores a la quiebra, pero posteriores a la demanda de concurso preventivo. Repito, vamos a ver la situación del procedimiento para verificar los acreedores que son posteriores a la demanda de concurso preventivo, pero anteriores a la quiebra indirecta. ¿Cómo verifican? Y bueno, dependerá si se trata de quiebra por frustración del proceso concursal, que son todas las hipótesis de quiebra indirecta anteriores a la homologación, o por frustración del acuerdo, que son todas las dos hipótesis de quiebra indirecta, que son posteriores a la homologación del acuerdo, que son nulidad e incumplimiento. En el primer caso, es decir, quiebra, me están siguiendo muy rápido, en el primer supuesto de quiebra indirecta por frustración del acuerdo, los acreedores posteriores a la demanda de concurso preventivo, pero anteriores a la quiebra indirecta, la manera que tienen que verificar es por incidente sin costas del 202 primer párrafo. Incidente genérico sin costas, salvo que el pedido sea malicioso, evidentemente malicioso, dicen sí, o manifiestamente improcedente, sí. Improcedente, ¿bien? Improcedente, no malicioso. Es decir, ese incidente de verificación sin costas es para los anteriores a la quiebra indirecta por frustración del proceso, que son todas las causales de quiebra indirecta por supuestos previos a la homologación, y a su vez son posteriores a la demanda de concurso preventivo. ¿Está claro? Incidente sin costas del 202. ¿Está claro? Primer párrafo, porque el segundo párrafo aplica para los otros. ¿Bien? Ahora, el supuesto de quiebra indirecta por frustración del acuerdo, que son dos, nulidad e incumplimiento. Y también para los casos de quiebra directa, ¿cómo se hace la verificación? Se hace la verificación, lo dice el 188, infine, esto que les estoy diciendo, no lo digo yo, ni Garabulso, ni nadie, sino que lo dice el 188, infine, deben verificar en el plazo de verificación que establezca el síndico por todo el trámite que establece el trámite largo del 200, que el 200 lo que hace es reproducir del artículo 32 al 38, pero para quiebra. Es decir, verifican dentro del plazo
ante el síndico, y si no, en forma tardía. ¿Bien? Tomás, que tengas un buen día, un buen fin de semana, Tomás. ¿Bien? Hasta luego, Marcela, hasta luego, Sebastián, gracias. Chao, por favor, a disposición. ¿Te quedó claro esto, Tomás? Sí. Bien, ok. Entonces, ¿entendieron? Es decir, repito, para supuestos de quiebra directa o para supuestos de quiebra indirecta por frustración del acuerdo, es decir, nulidad de incumplimiento, la forma de verificación es ante el síndico 88 y fine, exacto. La quiebra el periodo de verificación de los acreedores anteriores a la quiebra, pero posteriores a la demanda de concurso preventivo, es en el plazo de verificación que fija el juez ante el síndico, y si llegan tarde por incidente de verificación tardía, que no está previsto, como en el 56 para el concurso preventivo, pero sí se hace por incidente genérico con costas. ¿Está claro? ¿De dónde sale eso del 88 infine? Que establece que va al 200. El 200 es todo como una copia textual del 32 al 38. ¿Quién era que me preguntó? ¿Juan Cardén? Sí, yo, doctora. ¿Y la quiebra pendiente de...? ¿Te quedó claro sí. esto? Bien. Sí. Lo único que quería saber era que me confunde porque había leído que la quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo era una combinación entre varias verificaciones, varios tipos de verificación, algo así. En este caso, la quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo en forma expresa establece la forma de verificación. Fíjate vos que el artículo, pasame el artículo, que es el 100... espera. No, quiebra pendiente de cumplimiento 64. 64. El 64, que también puede ser una hipótesis del 54, por incumplimiento de honorarios, ¿no? El pago de honorarios. El 64, en forma expresa, establece que se aplica, en este caso, el 6 y 7 del 62. Que remiten, el 6 y 7 del 62, que justamente remiten, es una remisión que remite, que va a los artículos 200 a 202, que es el trámite que está aplicando la doctora. Pero lo que dice él es que hay una remisión errónea al 202, y lo que se aplica es el 200. A esa tu pregunta concreta. O sea, lo que se aplica es el 200 porque la remisión es errónea al 202. ¿Está claro? Porque en realidad esa quiebra no es indirecta. La quiebra pendiente así que lo es que directa. se aplica es el 200. Exacto. Se aplica el 200. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Juan? Nadie dice nada. Claro, o sea que se recalculan los créditos de los acreedores concursales y los postconcursales verifican mediante incidente de verificación. No hablemos, a ver, tenemos los postconcursales, si hablamos de postconcursales estamos hablando de causa o título anterior a la demanda. Esos son unos. Y los otros son los anteriores a la quiebra, pero posteriores a la demanda de concurso preventivo. Por eso tenés cuidado cuando hablas de postconcursales, que no te vayas a meter la pata con relación a cuáles créditos te referís, ¿no es cierto? Por eso, ahí aclaramos postconcursales, pero prefalenciales. Los postconcursales, pero prefalenciales, cuando se presentan, es por la vía incidental. Porque son postconcursales y prefalenciales. Los preconcursales tienen el recálculo del artículo 202. Lo que pasa que en el caso, se fue Marcela, no sé, lo que pasa que en el caso de la quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo, por ahí lo que preguntás vos, te digo cómo lo interpretamos, es que va a haber, por más que sea una quiebra directa, va a haber un concurso, hay un concurso que está en estado de cumplimiento. Entonces, ¿ahí qué pasa con los que sí participaron de ese concurso? Por un lado está la postura esta de que no, tienen todos que presentarse a verificar porque es una quiebra directa. ¿Tá? La otra posición, que yo comparto lo que les acaba de decir Marce, pero también alguno podría decir, bueno, hagamos un mix, que eso creo que es la pregunta que voy a decir. Está bien, es una quiebra directa, pero al haber habido un concurso anterior, bueno, los que ya verificaron en el concurso, recalculen.
pero la verdad es que es una quiebra directa, entonces tendría que aplicarse nada más que el 200. El 200, para que te des una idea, Juan, es una reproducción del 32, 33 y 34, y creo que 35 también, de la parte de concursos preventivos. Es decir, todos los acreedores de causa título anterior deben presentarse ante el síndico, hacer valer sus créditos, indicando modo, causa, o sea, es la verificación temporánea, el 200. La postura de entender a la quiebra pendiente de cumplimiento de acuerdo como una quiebra directa implica que, bueno, se abre un periodo informativo, no sería nuevo porque no hubo ningún anterior, porque la quiebra pendiente de cumplimiento de acuerdo es una quiebra directa, porque tiene una causa ajena a ese concurso preventivo. Entonces, la postura es que todos tienen que verificar como si no hubiera existido el trámite anterior. Otra postura que algunos juzgados aplican es decir, bueno, como hubo un concurso, más allá que sea ajeno a esta quiebra, los que se presentaron en el concurso hacemos un recálculo. Por eso es esto que habrás leído por ahí de que es un tema mixto. Pero son temas, y esto digo, hoy ha sido un denominador común, bueno, porque significa que están hilando muy fino, que pueden dar lugar a distintas interpretaciones y cuando nosotros podamos preguntar este tipo de cosas, por supuesto que no hay una verdad revelada al respecto y otra vez el juez como director del proceso verá en ese caso concreto qué es lo más adecuado. La postura técnicamente correcta es que si lo interpretamos, como dice Marcela, como una quiebra directa, que es lo que es, y bueno, ahí se abre un periodo informativo no nuevo, un periodo informativo, sí, sería nuevo, pero no porque antes hubiera habido uno anterior, ¿está? O sea, ese concurso no tiene nada que ver, y no pueden coexistir dos procesos concursales, por más que uno sea preventivo y otro liquidatorio. Por eso optamos por uno, y por cuál optamos por, bueno, el 64. ¿Está bien? Me parece que se tienen que ir algunos chicos porque tienen otras clases, según lo que me dijeron. No sé, ustedes. Contestame, Juan. ¿Llegamos bien para perfecto. Con las clases? Ya estamos. Partimos de la base que es una quiebra directa, o sea, nos corremos del debate entre directa e indirecta. Sí, claramente, porque es de causa a título posterior. Es claramente directa. Y por eso te decía que no está mal la revisión al 202, es al 200 que deben verificar, por el 200. Bueno, hay una revisión que dice el 88 inciso primero, y el 88 inciso primero habla de quiebra pedida por acreedor, es otra cosa. O sea, claro. Si no me equivoco, ¿no? O sea, ahí hubo unas casi 10 reformas de la ley y en ningún momento se dieron cuenta de hacer una corrección de ese tipo de situaciones. Primero que no tiene inciso primero, son los acreedores excluidos de pedir la quiebra. Y el 202 yo les iba a decir que la verdad que tienen un mérito ustedes, porque desde el año 95 que dictaron esta ley están lidiando con una ley que dentro de todo el derecho que vimos nosotros hasta ahora es de la peor redacción que vi de todas las leyes, me parece. Terrible. Peor que dar clases sobre esta ley es ejercer la profesión con esta ley. Y aparte te manda de un lugar a otro todo el tiempo, de los artículos salta a otro. Imagínense eso en casos concretos. En casos concretos de trabajo donde el juzgado 5 lo opina de una manera, el juzgado 8 lo opina de otra, en el juzgado 12 el prosecretario piensa una cosa y el secretario otra, y nosotros mismos, fíjate que ocurre acá mismo, que nosotros recién tuvimos una discusión ahí doctrinaria con la doctora Bernal en un tema, después estuvimos de acuerdo, pero por eso no queremos que, acá no hay verdades reveladas, no hay cuestiones que ustedes tengan que decir, salvo, bueno, a ver, si me dicen son 10 días y la ley dice son 5, o cosas que están muy claras en la ley, sí, pero hay ciertas situaciones que realmente, o sea, no les podemos decir esto es así. O sea, nosotros opinamos esto, puede haber otra gente que opine otra cosa. El punto es que esas opiniones tengan lógica y fundamento. ¿Está? Entonces, si nosotros podemos desarrollar la idea de opinamos tal cosa por tal motivo, bueno, fantástico, que eso implica un entendimiento del ordenamiento, ¿no? Qué bueno que las clases de repaso que están, ¿no es cierto? Para ustedes están muy buenos. Y el viernes que viene vénganse preparados, comidos, cenados, todo, porque no los largamos más. Yo estoy preocupada, no vimos nada de liquidación, no vimos nada de privilegio todavía. Es una semana, estamos a una semana del parcial. No, liquidación no es difícil y privilegios acá la doctora
es una especialista brillante en el tema, así que yo me voy a hacer un café y voy a prepárense una vianda, algo. Pero, bueno, a disposición. No, la verdad que uno se abatata en esta parte porque por el riesgo de perder la materia entera. Esa es la verdad. Sí. Está bien, pero en realidad tenés un recuperatorio, así que no tranquilízate, porque entre un recuperatorio y el otro, pensá en eso. Si nos vamos a recuperatorio de esto, no probamos cambiario. Así. Ah, claro, tenés es cierto que ustedes están con el plan. No hay chance. Todavía están con el plan. Dios. Buah, pobres ángeles. Yo lo sufrí en No tenemos chance. Hay que manejar la ansiedad, sí, es verdad. ¿Quién dijo eso? ¿Vos, Eva? ¿O quién dijo? Por eso es que no es que yo estoy nerdeando y que eso leí antes, privilegio, sino que yo ya sé que estoy jugadísima. Claro. Bueno, pero piensen en positivo, que va a andar todo bien. Nosotros estamos a disposición la semana que viene para ustedes, así que quédense tranquilos que bueno, que acá estamos para ponerles el pecho, ¿sí? En serio se nota que están estudiando y se nota que a veces tan solo con ver las dudas que hay implica, bueno, que no nos están preguntando, no sé, quién puede pedir la quiebra, ¿no? O sea, sino que están hilando muy fino, nos hacen pensar bastante, cosas que un viernes a la tarde, luego de una semana llena de tranquilidad y felicidad, irónicamente hablando. De tranquilidad y facilidad. Fui irónico. Bueno. Llena de líos, bueno, se hace complicado, pero también relaja un poco, porque está bueno ver que sí, aparte nos encanta, nos encanta verlos a ustedes y nos encanta poder ayudar. La verdad nos encanta. Verlas a Micaela y a Lorena. Juan ahí no pone la cámara, está en la sombra. No, Juan no sabemos qué cara pone, pero bueno, Juan está hablando, así que bueno, no importa. Bueno, chicos, cortamos y nos vemos, que tengan un fin de semana y un buen fin de semana. Igualmente. Quedó pendiente la clase de 3 y el tema de ver la clase de Horacio, que ahora voy a ver qué dijo ahí el jefe. ¿Cómo que dice? Gracias, perdón por estirar la clase. No, perdón por estirar la clase. No, Juan, al contrario, no, para nada. Al contrario, la clase termina, al contrario, mira, por mí. La otra vez también nos pasó cuando estuvimos con Sebas, que nos quedamos hasta más tarde, porque nos gustó, seguimos y nos encanta estar con ustedes, así que tranquilos, nos ponemos en su lugar. El doctor Martínez ya se estaba por preparar el Fernet y yo me puse a preguntar periodo informativo. No. La papita. Me están mandando unos pedidos de verificación que tengo que observar, así que no hay Fernet hoy, me parece. No, nosotros estamos, cada uno está con lo suyo. Yo estoy con asesorando en cosas de triage y ellos están cada uno con lo suyo. Bueno, les mando un abrazo. Así fuerte. Bueno. Buen fin de. Bueno, nos vemos igualmente. Chao.